Tengo el gusto de saludar esta tarde a Federico Berrueto, él es analista político, y a Eduardo Manzanares, compañero periodista y analista de Mega Noticias. A ambos, pues les agradezco que hayan estado o que estén con nosotros. Federico, Eduardo, les pido que sean opiniones de un minuto 30 para hacer esto más dinámico, el intercambio de puntos de vista. Pues venimos con el análisis de los gobiernos que están tomando protesta o que estarán tomando protestas, los retos, la Ciudad de México, Yucatán, en este caso Veracruz, y no sé si seguimos en Veracruz, sobre todo por los retos que pueda llegar a tener este Estado de la República, y sobre todo pues vemos cada fin de semana, hablando de la República Mexicana, la violencia deja huella. Federico. Bueno, estamos viviendo una resaca derivada de una política pasiva frente a lo que ha sido una criminalidad creciente. Hay estados que lo padecen con mayor claridad, otros que es más discreto el avance, y hay algunos, afortunadamente, que han podido contener esta ola delictiva. Esos pocos estados eran, y digo eran, porque ahí también estaba Querétaro y ocurrió un evento que mancha algo que estaba haciendo muy bien Querétaro. Es un evento, desde luego, que no hay que tampoco exagerar, pero pues ya no es el caso, por ejemplo, de Yucatán o de Coahuila, que han podido mantener a raya la violencia asociada al crimen organizado. Y aquí yo algo que creo es que no debe haber impaciencia. O sea, hay un cambio, quiérase o no, no nada más de las autoridades, de las caras, también de las acciones. El programa de seguridad del nuevo gobierno merece cuando menos tiempo. Sabemos que por la recurrencia de los actos criminales nos preocupa mucho el conocer resultados inmediatos. Sin embargo, estimo que solamente va a requerir mucho tiempo para poder ir identificando avances significativos. La principal preocupación, y en eso Veracruz es un caso, es la calidad de su sistema de justicia local, la calidad de sus agencias de investigación local y federal, y también lo que sería, digamos, todos los elementos de seguridad pública que intervienen hacia un objetivo: abatir la impunidad. Si vemos el caso de Yucatán o el caso de Coahuila, ¿qué los caracteriza? Incluso Querétaro, que han abatido la impunidad. Sí. Eduardo Manzanares, ¿cómo lo observas? ¿Qué tal, Gabriel? Federico, te lo saludo con gusto a ambos. Mira, si comparamos a Yucatán, específicamente Mérida, pero bueno, el estado de Yucatán y Veracruz, hablamos de los polos opuestos, hablamos del blanco y negro. Yucatán con uno de los índices de inseguridad más bajos, hablo de inseguridad en general, estamos hablando de 14.79 delitos por cada 100,000 habitantes, Gabriel, Federico, únicamente, y ese es el gran reto de Joaquín Díaz Mena en Yucatán, que es mantener estas cifras y mantener a la ciudad de Mérida como una de las ciudades más seguras de todo México, y al estado de Yucatán tendrá otro reto que él hablaba mucho en campaña, Díaz Mena, de tratar de jalar el turismo que llega a Cancún, que llegan a Quintana Roo, pues también a las zonas arqueológicas de Mérida. El Tren Maya no creo que vaya a ser la varita mágica que les va a llevar más gente hacia el estado de Yucatán. El estado de Veracruz se cuece aparte, Gabriel, Federico, porque venimos arrastrando, sí, pésimos gobiernos estatales
Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares, ahora Cuitláhuac García Jiménez, que desde mi punto de vista ha sido uno de los peores de estos que he mencionado. Una deuda impresionante de más de 49,000 millones de pesos. A duras penas en el último trimestre del año pasado se lograron recuperar un poco los niveles que se perdieron durante la pandemia del COVID-19. La inseguridad, no hay día en el que en algún punto del estado haya algún asesinato. Obviamente la Fiscalía, y ahí coincido con Federico, pues es una de las fiscalías más inoperantes de todo el país. La impunidad está cerca del 98% en delitos generales, en temas de feminicidio está prácticamente al 100%, bueno, 99%. Y ese es un gran reto para Rocío Nale, desde luego que sí, pero también el campo veracruzano, que está en el abandono, también la pesca veracruzana, dejamos de tener pesca de alta mar, también está el tema del huachicoleo, la zona norte del estado sigue siendo líder en el tema del huachicoleo, la zona norte también, lo que es el corredor de Tuxpan, Poza Rica, Álamo, con temas de inseguridad, la zona sur, Acayuca, Minatitlán, Soconusco. Tan solo en la madrugada de hoy, bombas Molotov a una compañía de grúas y a transporte público. También hoy en la madrugada allá en la zona de Acayucan y Soconusco acaban de asesinar hoy por la mañana al hijo de un empresario restaurantero de Acayucan. Entonces hay muchos frentes abiertos en el estado de Veracruz, tantos como en la Ciudad de México, que es muy parecido lo que Clara Brugada tendrá que resolver en la capital del país. Entonces no son temas desde mi punto de vista, y coincido en parte con Federico, porque si bien hay que darles tiempo para que trabajen las nuevas estrategias, no son nuevos en la política. Y si ellos quisieron estar donde están, es porque en teoría tienen la solución al problema. Y nosotros ya no nos podemos esperar más. Es decir, la ciudadanía, el ciudadano de a pie, ya no puede esperar a ver si funciona o no funciona la estrategia. Lamentablemente, como yo lo veo, la Estrategia Nacional de Seguridad, si no hay una verdadera coordinación con las entidades federativas, vamos a hablar 6 años más de lo mismo. Bueno, denme oportunidad de ir a la pausa y regresamos a debate. Fotografía interesante que hizo Eduardo Federico sobre Veracruz. Lo podríamos llevar al país y me gustaría que tú comentabas hace un momento lo del fin de semana en Querétaro. Llama la atención haciendo la comparación, y igual lo hacíamos Yucatán, Veracruz, ahora Querétaro, Veracruz, algo muy similar con uno de los estados seguros, pero no están seguros como me parece que dicen que está, sobre todo quizás en estos hechos violentos, no lo habíamos visto, pero ya Querétaro se había estado denunciando otros problemas que también están ahí, que se empieza a degradar, que se empiezan a descomponer y que se le empieza a abrir paso. A mí lo que me llama la atención es precisamente eso, ¿no? El grupo criminal que empieza a ver cómo se descompone algo y empieza a entrar lentamente. Veracruz, y pues ahí también no es la excepción, Federico. Nos hemos acostumbrado a utilizar como base del diagnóstico lo que son las métricas fundamentalmente de delitos de alto impacto y particularmente los homicidios. Y esta es una métrica que excluye una realidad que se da en muchas partes. Sin duda alguna fue el caso de Sinaloa, donde hay estados o regiones que viven una suerte de pax narca. Dicen que Querétaro había un elemento de ello, es decir, un acuerdo implícito entre los grupos criminales y autoridades para no tener actos de violencia en el estado. Lo cierto es que este tipo de circunstancias pues en cualquier momento se desestabilizan y la violencia se muestra. Lo cierto es que debemos mantener reserva con un problema adicional, una reserva a las cifras, que es el tema de las desapariciones. Mientras no asociemos o agreguemos a las cifras de homicidios las desapariciones, lo que va a suceder es que los criminales y las autoridades van a coincidir en el objetivo de ocultar el número de homicidios, agregándolo al de las desapariciones. Sí, y ahí pues empezamos a jugar con las estadísticas, ¿no? Que es lo que usualmente las autoridades
cuando quieren, digamos, evitar que se magnifique un tema, empiezan a jugar con las estadísticas, y qué mejor con las estadísticas de desaparición, con homicidios. Ahí sí de plano se modifica completamente el panorama. Eduardo, la estrategia, tiempo, pero parece que el tiempo es el que no tenemos hablando de la estrategia de seguridad. No tenemos tiempo, desde luego, y sí se va a llevar mucho tiempo porque llevamos mucho tiempo con un tejido social demasiado quebrado. En un inicio incluso se quiso, Gabriel, criminalizar la pobreza, cuando la pobreza no es el único detonante de la violencia ni de la criminalidad, es una serie de factores. Mira, el sector salud está completamente olvidado, pero el educativo, Gabriel, si nosotros no tenemos un sistema educativo sólido, en el que se busque recuperar los valores de la sociedad de la mano de una buena estrategia y de una buena reforma laboral que permita a los padres de familia tener mayor tiempo y tiempo de calidad con sus hijos. Mientras no exista una estrategia en el que se dote a los municipios de recursos para capacitar a sus policías municipales y adicionalmente a esto de recursos para que haya más espacios de esparcimiento familiar donde puedan jugar los niños, los adolescentes, lamentablemente vamos a seguir contabilizando los muertos y se nos olvida lamentablemente que son personas con nombre y apellido. ¿Y qué me dices de los niños, Gabriel, Federico? Vaya, estamos hablando que en el caso nada más de feminicidios infantiles, una niña la matan cada semana, una cada 5 días. No puede ser posible si le estamos haciendo esto a nuestra juventud. La pandemia lamentablemente dejó a millones de niños en la orfandad, pero tampoco el gobierno ha estado elaborando políticas públicas que vayan encaminados a recuperar o a que tengan una vida digna. Todos estos niños que perdieron a sus papás durante la pandemia o que los han perdido por el tema de homicidios o por el tema de desapariciones. Entonces, cuando uno ve la Estrategia Nacional de Seguridad, pero no ve uno el andamiaje con el sector educativo, con el sector salud, con el sector laboral, pues a mí me deja mucho que desear. Hace rato decía Jeremías Zúñiga, si a la gobernadora Rocío Nale le va a ir bien, le va a ir bien a los veracruzanos. Que me disculpe Jeremías, pero no puede estar nada más alejado de una realidad. Si toman decisiones asertivas nuestros servidores públicos, nos va a ir bien, pero no porque le vaya bien a la persona. Ve cómo salen llenos de dinero en los bolsillos, a ellos les va muy bien, ¿eh? Bueno, yo creo que la frase es hablando de la gobernadora en sí. Leía con interés y se los recomiendo un libro que está publicado por parte de la Universidad de Guadalajara, los nuevos escenarios para el federalismo mexicano, desafíos y tendencias futuras. Y ahorita me acordé, hablando de políticas públicas, parece que en materia de seguridad, que tiene un impacto en muchos rubros, como el de salud, el de educación, el de economía en este caso, parece que la política pública, pues el ayuntamiento hace una cosa, el Estado hace otra cosa y la federación hace otra cosa. Un desafío pues sería la coordinación, una palabra que resumiría lo que no se hace, o no sé qué opinas, Jeremías. Federico. Perdón, me hablas a mí, Federico. Bueno, mira, hay una serie de problemas. Sí, le entiendo. Hay una serie de insuficiencias o deficiencias. Creo que el federalismo está pasando por uno de sus peores momentos. Y bueno, si lo está pasando la República a través de la concentración del poder, donde tienes un poder legislativo sometido al Ejecutivo, donde ya pues prácticamente también se le puso el último clavo a la independencia del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo mismo está ocurriendo en el nivel federal y sobre todo cuando hay una coincidencia partidaria entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo local. Fíjense ustedes, no es casualidad que en la evaluación que se hace de los estados y de los gobernadores, los mejor evaluados son
los de oposición, casi así en su mayoría, los primeros 4 o 5 lugares, y los peor evaluados son justamente los de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un problema serio en la calidad de gobierno cuando tenemos concentración de poder en un solo partido o en un solo grupo político. Muy interesante, porque esto me llevaría a preguntarte entonces, Eduardo, se viene la reforma de la desaparición de órganos autónomos. Esto pues va a tener consecuencias en los gobiernos, aunque quizás en el primer algo muy de corto plazo, quizás no, pero al final de cuentas es quitarle contrapesos al poder ejecutivo, Eduardo. Desde luego que sí, y coincido con Federico en este punto, hay una arrogancia, la arrogancia del poder absoluto. Basta con escucharlos hablar, basta con escuchar hablar a Fernández Noroña, basta con escuchar a la propia presidenta hoy por la mañana. Lo primero que hace es hablar mal de quien quedó como dirigente nacional del PAN, metiéndose tal como se metía Andrés Manuel López Obrador en el pasado. Desde mi punto de vista, bueno, pues ya sabemos, digo, allá ellos y los panistas, ¿no? Pero es la forma y esa arrogancia del poder absoluto en donde lamentablemente vamos a vivir la desaparición de todos los órganos autónomos. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza, porque tienen el poder, porque tienen, ahora sí, todo para poderlo hacer. Que vaya a dar resultado en esta administración probablemente, pero el poder no es eterno, Gabriel, el poder es efímero y espero que no nos toque algún loco dentro de 6, 12 años con este tipo de leyes, con este tipo de constitución y con la fuerza de todo un Congreso, porque nos puede ir bastante mal en el futuro. Oye, Federico, planteabas esta parte de la estrategia política y el centralismo del poder. Es un escenario muy desafiante para los federalismos que estamos teniendo. La desaparición de los órganos autónomos, le preguntaba a Eduardo, pues también tendrá consecuencias que va a tener un impacto en los estados y municipios, Federico. Bueno, sí, y tienes otro aspecto que casi nadie comenta y que pues está a la vuelta de la esquina, que es la aplicación de la reforma de justicia en el ámbito local. Y esta es un área así como problemática también de oportunidad, porque afortunadamente el constituyente o la reforma constitucional dio mucho espacio, libertad a la legislación local para la aplicación de la reforma judicial. Y aunque seguramente la mayoría de los estados se va a esperar al 27, habrá algunos que con mayor claridad, con mayor visión y perspicacia puedan ir avanzando en la reforma judicial para el próximo año. Y esto es muy importante porque al final de cuentas sí hay un problema de justicia, sin duda alguna, pero sobre todo donde más grave y más sensible es el tema de justicia es en el ámbito local. Y el que se hagan buenas reformas en el ámbito local va a ayudar a atender un problema genuino que es la insuficiencia o la mala calidad de la justicia. Esperemos que haya esta inteligencia y estabilidad, ya es una buena oportunidad. Pues ya veremos, hablando de la reforma judicial en los estados, que ya muchos pues están con las uñas así, cortándose las uñas porque no saben ni qué hacer, sobre todo por el desconocimiento de esta reforma. Oigan, ambos les agradezco que hayan estado con nosotros. Eduardo, por cierto, Federico, te pido una disculpa por haber ahí un error involuntario con tu nombre. En verdad lo lamento. Y bueno, pues ahí estamos. Pero les agradezco a ambos. Nos vamos. Gracias a usted también.